Bueno, esta es mi presentación sobre la administración de los sistemas de información contra la administración de servicios de la materia Fundamentos de Gestión de Servicios. Bueno, en nuestra introducción vemos los conceptos de sistema, que es el conjunto de elementos o partes que interactúan entre sí, estrechamente relacionadas funcionando como un todo y excediendo así la suma de sus partes individuales. El sistema de información es un conjunto de elementos interdependientes, lógicamente asociados para que a partir de su interacción se genere información necesaria para la toma de decisiones. La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de una organización y de utilizar todos los demás recursos para alcanzar metas declaradas. Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades del cliente. Aquí en la Administración de Servicios de Información, Administración de Servicios de Sistemas de Información, tenemos que el enfoque tecnológico, el conocimiento técnico, está orientado al usuario, es poco enfoca al negocio y alto conocimiento técnico. La Administración de Servicios de Tecnologías de Información, vemos que tiene un enfoque orientado al negocio y al servicio en lugar de un enfoque centrado en la tecnología. Los servicios de tecnología de información conforman la base del modelado de negocio en su totalidad. En estos casos, tecnología de información no brinda soporte al negocio, es el negocio. Está concentrado en la calidad de los servicios, que estén alineados los objetivos de la organización y gestión basada en procesos. Los conceptos generales, aquí en la Administración de Servicios de Información, tenemos que es un sistema de información, es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para alcanzar un fin determinado, el cual es satisfacer las necesidades de la información en dicha organización. Estos componentes pueden ser personas, datos, actividades o recursos materiales en general, los cuales procesan la información y la distribuyen de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de la organización. La administración de servicios tenemos que es debido a la inexorable tendencia moderna a tratar del servicio como un producto, es necesario abandonar la antigua idea de entender el servicio como función delegada. Es preciso reconocer el hecho que para mantener alta calidad el servicio debe ser administrado, dirigido. El concepto de administración de servicios entrega la solución a ese reto. Es un método sistemático y estructurado para planear, organizar y controlar el desarrollo y forma de dar los servicios hoteleros. Es también un arma que puede emplearse para obtener éxito en los negocios. Aquí tenemos lo que la administración de sistemas. Un administrador de sistemas tiene la responsabilidad de tener los equipos informáticos disponibles para los usuarios. Es responsable del correcto funcionamiento, aprovechamiento máximo de los recursos de mantenimiento. Aquí tenemos que tratar de automatizar, verificación, informe de espacio libre en disco, el respaldo, recolección de datos, de rendimiento del sistema, mantenimiento de cuentas de usuario, crear, eliminar, etcétera, funciones específicas al negocio. Y tenemos lo que es documentar, lo que son las políticas, los procedimientos y los cambios, la comunicación, comunique como tanto lo sea posible, informe a sus usuarios sobre lo que va a hacer, informe a sus usuarios sobre lo que está haciendo, informe a sus usuarios sobre lo que ha hecho. Tenemos también que debe de conocer a sus usuarios, asegurarse de aprender tanto como pueda a sus usuarios, conozca el negocio, aplicaciones que se deben ejecutar en un periodo de tiempo particular, tal como el final de mes, trimestre o año, los tiempos durante los que se debe efectuar el mantenimiento del sistema, nuevas tecnologías que se podrán utilizar para resolver viejos problemas de negocio. Tenemos la seguridad que puede ser una ocurrencia posterior, la naturaleza de las posibles amenazas a cada uno de los sistemas bajo su cuidado, la ubicación, tipo y valor de los datos en estos sistemas, el tipo y la frecuencia del acceso autorizado a los sistemas, los riesgos de ingeniería social,
planifique un comentario informal durante la aburrida reunión semanal de personal sobre el comienzo de un nuevo proyecto es una señal segura de que en un futuro cercano tendrá que apoyar a nuevos usuarios. Conversaciones sobre una inminente adquisición significa que probablemente usted será responsable de nuevos y quizás incompatibles sistemas en una o más ubicaciones remotas. Por último, espere lo inesperado, anticipar los problemas antes de que estos ocurran, buscar una mejor posición para responder rápido y efectivamente. Aquí tenemos lo que es Administración de Servicios de Tecnologías de Información. Nos dice que es una disciplina basada en procesos enfocada en eliminar los servicios que ofrece la tecnología de información con las necesidades de las empresas, poniendo énfasis en los beneficios que puedan percibir el cliente final. Propone cambiar el paradigma de la administración de tecnologías de información como una colección de componentes enfocados en servicios usando distintas marcas de trabajo que se basen en las mejores prácticas. Y los objetivos de una buena administración de servicios de tecnologías de información deberán ser proporcionar una adecuada administración de la calidad, aumentar la eficiencia en el uso de recursos de tecnología de información, alinear los procesos de negocio y la infraestructura de tecnología de información, reducir los riesgos asociados a los servicios de tecnología de información y apoyar a generar negocio. Aquí tenemos lo que es el ISO IS 20000. Las mejores prácticas de tecnología de información dieron paso al estándar internacional de administración de servicios de tecnología de información, CONATI. Proporciona consultoría en la implementación de los procesos de administración de tecnologías de información, así como una auditoría de cumplimiento de cada uno de los procesos involucrados en dicho estándar. Aquí adjunto una imagen donde se muestran los procesos de entrega de servicios y los procesos de control. Y es todo lo que puede abarcar el proceso en los servicios. Y nos dice que la existencia de esta norma obliga a que las empresas prestadoras de servicios de tecnología de información garanticen la calidad de las mismas cumpliendo con estándares internacionales. Esto da una doble certeza que los procesos que siguen estas empresas de servicios de tecnología de información ayudan a alcanzar un elevado nivel de excelencia operativa, reducen los riesgos, los costos y optimiza recursos. Puntos muy importantes de decisión de las organizaciones que contratan empresas prestadoras de servicios de tecnología de información. Aquí tenemos la información y tecnología relacionada, que es COVID. Nuestra solución para el gobierno de tecnología de información está basada en el modelo de desarrollo bajo las guías de COVID, el cual indica que el gobierno de tecnología de información es la responsabilidad de ejecutivos y la junta de directores y consiste en liderazgo, estructuras organizacionales y procesos para garantizar que las tecnologías de información de las corporaciones sostienen y extienden los objetivos y estrategias de la organización. Este modelo enfatiza el cumplimiento normativo, ayudando a las organizaciones a incrementar el valor de tecnología de información, apoyar la orientación de las estrategias de tecnología de información hacia las estrategias del negocio. Y aquí, por último, tenemos lo que es el cuadro comparativo de administración de sistemas contra administración de sistemas de tecnologías de información. Tenemos lo que es administración de sistemas, sus características, que está orientado al usuario, poco enfoque a los negocios y alto conocimiento técnico, así como ayudar a los directivos a tomar decisiones y resolver problemas. Las características de administración de servicios es parte de la administración estratégica de la organización, brinda la oportunidad de desarrollar estrategias a futuro para la creación de valor. Tenemos el objetivo de administración de sistemas, lograr ventajas competitivas a través del uso de las tecnologías de información. El objetivo de administración de servicios es desarrollar sistemas de información que ayuden a resolver problemas a la administración. En su finalidad de la administración de sistemas, las finalidades de los sistemas de información, como las de cualquier otro sistema dentro de una organización,
son procesar entradas, mantener archivos de datos relacionados con la organización y producir información, reportes y otras salidas. La finalidad de la administración de servicios es el enfoque orientado al negocio del servicio en lugar de darle el enfoque a la tecnología. Hay una gran diferencia entre la administración de los sistemas de información y la administración de servicios de tecnologías de información, ya que los sistemas de información se encargan de realizar o llevar a cabo ventajas para las empresas utilizando la tecnología de información. Por otro lado, la administración de servicios actúa como un elemento trascendental, no solo por el propio hecho de organizar la información que la empresa se genera, sino como la oportunidad de desarrollar estrategias. Y las tecnologías de información y sistemas de información permiten que las empresas experimenten nuevas oportunidades que les permita llegar a modificar la naturaleza comparativa de un sector. Y ya para terminar lo que es la conclusión, para mí las TICs constituyen un papel muy importante para la mayoría de las empresas organizacionales, ya que son de gran ayuda, apoyo para estas empresas, permiten lograr la comunicación entre los socios de estas y son de gran ayuda al momento de hacer publicidad y ahorrar un tiempo al momento de realizar trabajos. Las tecnologías de información son consideradas para mí como una herramienta para facilitar el trabajo en las organizaciones, y un claro ejemplo son los sistemas de información. Las tecnologías de información y los sistemas de información nos permiten que las empresas experimenten nuevas oportunidades que les puedan permitir llegar a sus metas, propuestas, así mismo como cumplir sus objetivos planteados de cada empresa. También hay una importancia relativa en que da soporte a los procesos, ayuda a fundamentar alternativas que puedan ayudar durante el proceso funcional. El proceso funcional de la implementación de las tecnologías de información dadas en las empresas, y es importante pues, escuchar con atención las experiencias de otros y dar prioridades a los procesos y los servicios y sobre todo a los sistemas de información. Creo que de esta forma te queda claramente la responsabilidad de cada empresa o usuario en el que pueda implementar estas funciones. También pues ya creo que cada organización, dado esto, se pueden conseguir objetivos claros y mayor control sobre los servicios de la empresa, y así puedes facilitar en varias tareas, en varias áreas, o hacer ¿cómo podría decirse? Con mayor eficacia los trabajos o los procesos, lo que se está haciendo en cada empresa. Esto fue la exposición y esto ha sido todo.